Bueno, buenas noches con todos, especialmente pues los estudiantes del semestre, el primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad de Nariño. Como les había prometido, pues este es un video tutorial de la solución de uno de los problemas que están planteados para el estudio, ¿no?, del primer parcial. Entonces, aquí tengo en pantalla el libro de álgebra y trigonometría, del cual pues les he puesto a desarrollar algunos problemas, ¿no?, de aplicación. Me voy a enfocar entonces a solucionar el problema 58 de la página 389. Creo que son 2 o 3 problemas de esta página, entonces pues he escogido este para explicarlo, ¿de acuerdo? Para desarrollarlo. Además es sencillo, no es muy complejo. Bueno, el problema en sí pues trata de una función que modela el aprendizaje de un trabajador, especialmente cuando va adquiriendo más experiencia, ¿no? Entre más experiencia adquiera, entonces él va a ir aumentando también su número de producción. Pero ese aprendizaje se modela mediante una función de tipo exponencial. Bueno, tiene una característica especial esta función. E está elevado a la mano 0.n. Habíamos dicho que si tiene exponente negativo decrece, pero esta función está afectada por un menos. Ese menos de pronto puede que la afecte de otra forma, y ya pues haciendo el análisis de esta función nos daremos cuenta de cómo es la función, ¿no?, qué características tiene. Además de eso pues vamos a desarrollar la pregunta A, la B y la C. La A simplemente es calcular el número de piezas producidas en el quinto día, en el noveno día, en el día 24 y en el día 30. Entonces para este caso la variable n, que es la variable independiente, me va a representar los días, o sea el tiempo, y la función f de n el número de piezas producidas, ¿no? Entonces por cada día la persona, según su aprendizaje, irá produciendo una cantidad determinada de piezas. Entonces el problema no es más que una función que está determinada por el número de piezas producidas versus los días, ¿no? Y esto depende pues del aprendizaje de la persona. Esto está modelando el aprendizaje de la persona y su rendimiento en la empresa. Entonces para el caso A simplemente va a ser reemplazar n por los valores que me están indicando. En el caso B me dice trace la gráfica desde n0 hasta 30, ¿no?, cuando han transcurrido 0 días hasta 30 días. Y el caso C, ¿qué ocurre cuando n aumenta sin límite? Es decir, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el aprendizaje de esta persona? ¿Será que la persona, cuando aumentan los días, cuando pasan los días, será que siempre va a ser más rápido? Significa que será lógico decir que en 60 días él tendrá la capacidad de producir una cantidad muy grande de piezas. Pues en la realidad eso no se daría, ¿no? Él, me imagino que llegará a un punto máximo, un punto óptimo, y ese es el que tenemos que detectar, ¿no? ¿Cuánto será lo máximo que él puede acercarse o llegar a producir las piezas en la empresa? Entonces nos vamos a enfocar en este problema y a darle la explicación teniendo en cuenta el contexto del problema. Bueno, para esto voy a utilizar, para lo algebraico, voy a utilizar esta pizarra digital. Para graficar, porque necesitamos también graficar, voy a utilizar MATLAB, y de paso también voy a utilizar GeoGebra. Bueno, rápidamente, no disponemos de mucho tiempo. Voy a copiar la función f de n 3 más 20. Entonces la función que nosotros vamos a analizar es f de n igual f de n igual a 3 más 20 factor de 1 menos e a la menos 0.1 n. Este es el modelo matemático, el cual
que nos está modelando en el problema. 3 más 20 por 1 menos 0.n, ¿no? Esto nos está modelando el número de piezas producidas, ¿no? El número de piezas producidas en el tiempo, el cual está dado en días. Entonces pues n en este caso es la variable independiente y f de n, que es el número de piezas, que es la cantidad de piezas, ¿no? Nos está modelando la variable dependiente del número de días. Por lo tanto, pues no podemos hablar de piezas negativas, ni tampoco podríamos hablar de días negativos, ¿no? O sea, su dominio y su rango van a ser en el contexto matemático los reales positivos, pero en el contexto del problema van a ser los naturales para ambos casos. Bueno, muy bien, entonces vamos a responder la pregunta A. Entonces me pide en la pregunta A simplemente que estime o calcule el número de piezas en el quinto día, en el noveno día, en el día 24 y en el día 30. Lo voy a hacer para n igual a 5 y para n igual a 30, a ver qué sucede. Lo vamos a hacer para n igual a 5 y para n igual a 30. Entonces, en el primer caso, para n igual a 5, no es más que calcular f en 5. O sea, donde está n, reemplazarlo por 5 y hacer los cálculos matemáticos, las cuentas. Entonces, menos 0.1 por 5 positivo. Bueno, para esto vamos a utilizar pues rápidamente la calculadora. Pueden visualizar es 3 más 20 por 1 menos c a la menos 0.1 por 5 menos 0.5, eso da aproximadamente 10.86. O sea, el resultado sería 10.86. Es decir, que aproximadamente entre 10 y 11 días, aproximadamente la cantidad de número de piezas va a ser aproximadamente 11 piezas, ¿no? Después de 5 días, la producción de la persona será de 11 piezas. Y después de 30, vamos qué pasa después de 30. Entonces vamos a calcular f de 30. No es más que reemplazar, me disculpan ahí la letra porque estoy con pizarra digital, todavía no tengo mucha, es por el lápiz que no tengo el lápiz digital. Estoy con otro tipo de lápiz. Entonces aquí en vez de 5 va a ser 30, perdón, va a ser 30. Ok, bueno, ¿cuánto nos va a dar esto? Simplemente reemplazar donde está 5 por 30, no sé si lo podemos modificar acá. Ok, entonces vamos a ver si podemos modificar, vamos a borrar ese número, pero voy a utilizar aquí bueno, menos 0.1 por 30 va a ser 3, ¿no? Menos 0.1 por 30 va a ser 3. Entonces aquí en vez de menos 0.1 por 30 la voy a poner es 3. Cierro y cierro. Igual. Me va a dar 22.004. Es decir, aproximadamente 22 piezas. ¿De acuerdo? Significa entonces que después de 30 días la persona va a producir 22 piezas.
Entonces, miren, después de 25 días más, no, él va a llegar a producir casi el doble, ¿no? El doble de 11, casi el doble. Eso es lo que nos dice el modelo entonces matemático. ¿Y será eso lo máximo que alcanza? ¿Será que después de 20 días, es decir, después de transcurridos 50 días, será capaz de fabricar más piezas, de llegar de pronto a más de 40? No sabemos. Entonces ya eso nos lo explica la función, ¿no? La gráfica de la función. Vamos entonces por el punto B. Ok. ¿Qué nos dice entonces el punto B? Trace la gráfica de f de n igual a 0 a n igual a 30. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, más o menos para darme cuenta de la gráfica, de forma analítica, entonces, ¿qué vamos a hacer para este caso? Entonces, más o menos para darnos cuenta de la gráfica, ¿cómo es? La gráfica de esta función, f de n 3 más 20 por 1 menos c a la menos 0.n. Voy a pasar a otra página. Y lo que vamos a hacer es bueno, analizar analíticamente cómo sería el comportamiento de esta función. Bueno, lo voy a volver a copiar. Más 20 por 1 menos c a la menos 0.1 por n. Ok, tengo esta función. Y voy a trazar la gráfica, ¿no? Más o menos para darme cuenta cómo queda. Acá va a ir n, acá va a ir f. Y solamente va a existir para valores positivos. Aquí 1, aquí 2, aquí 3, bueno, y esto sigue. Bueno, en 0, cuando n vale 0, va a pasar. Si n vale 0, todo esto va a ser menos 0.1, todo esto va a ser 0. Y e elevado a la 0, todo esto va a ser 1. 1 menos 1, 0, 20 por 0, o sea que significa que que f evaluado en 0 va a ser 3. O sea que necesariamente la función va a empezar en 3. Aquí inicia la curva. Borramos esto. La curva inicia en 3. Ahora, ¿cómo detectar hasta qué punto sigue? Listo, inicia en 3. Entonces vamos a ver y analizar en este caso la noción de límite al infinito, ¿no? ¿Qué pasa si n se vuelve cada vez más grande? ¿Qué pasa si n toma valores cada vez más grandes hacia acá, ¿no? ¿Qué pasa si n va tomando cada vez valores más grandes? Entonces vamos a analizar esta parte. Entonces si n crece, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con e a la menos 0.1 por n? ¿Qué será que sucede con esa función? Pues si n crece, e a la menos 0.1 decrece. Va a suceder lo contrario. Si n se vuelve cada vez más grande, todo esto, que es una exponencial y con signo negativo, va a decrecer. Siempre hay que tener en cuenta. Si fuese con signo positivo, entonces igual, si n crece, esto también crecería, si fuese con más. Pero como está con menos negativo, entonces decrece hasta que cada vez que n se vuelva más grande, esto decrece hasta ser, o hasta llegar a ser 0. Nunca va a ser 0, pero
va a tender a 0. Luego entonces, ¿qué sucede? Si todo esto de aquí, cuando n crece, esto se vuelve 0, entonces ¿qué tendría? Entonces tendría que f va a ser igual a 3 más 20 por 1 menos 0, o sea 1. O sea, 3 más 20, es decir, 23. ¿Qué significa? Que cuando n tiende a infinito, que lo que estamos haciendo está tomando valores más grandes, f tiende aquí a 23. ¿Ya? Noción de límite. F tiende a 23. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a esto. Y entonces tiende a 23. La gráfica, lo que vas a hacer es esta cuestión. Voy a quitar esto. Ya lo conocemos como la función. Bueno, borra el eje X. Lo que pasa es que lo voy a hacer más grande. Por acá, hice con otro color. Y podríamos cambiar la escala, bueno, en 3. Y digamos que 23 queda por acá, ¿no? Hay que cambiar la escala. Por eso el 3 podríamos tomar escala de 10 en 10, ¿no? Borrémoslo de aquí. Vemos que sí queda, que aquí quede 10 y por acá quede el 23, y por acá queda el 3, por acá queda el 3, ¿de acuerdo? Pero aquí quedaría el número 3. Entonces la función va a ir creciendo hasta acercarse cada más a 23. En 23 lo que se traza es una asíntota. Es una asíntota. La función nunca la va a cortar. La función siempre parte de 3 y la función siempre parte de 3 y siempre va a tender a 23. Pero ojo, no sabemos si la curva crece así, ¿no? O si la curva crece de esta forma, ¿no? Completamente, de esta forma. O puede que vaya creciendo así, ¿no? De esta forma. Entonces no sabemos cuál de las dos opciones es la mejor. Para esto, pues tener claridad de cómo es el comportamiento de la concavidad, pues ya necesitamos el cálculo. Pero generalmente ir adelantando, estas curvas siempre se comportan de esta forma. ¿De acuerdo? Aquí no baja, esto sigue creciendo y tiende hasta 23. Esto sería el comportamiento de la función de forma analítica. Sería un comportamiento analítico. Parte en 3 y tiende a la asíntota que pasa por 23. Esto sería la gráfica. ¿Qué significa eso? Que la persona, así transcurran los más días, así tenga más experiencia en la empresa, con más días, así lleve un año, así lleve 7 años, lo máximo que él va a alcanzar a producir en la empresa es casi 23 piezas, ¿no? Es decir, 22, porque a 23 no llegaría a 23. Él llegaría, lo máximo que llegaría es a 22 piezas. ¿Por qué no llega a 23? Porque 23 es una asíntota, es un límite que él no va a llegar. No va a llegar antes de 23, como son valores naturales, valores enteros. Entonces la máxima producción de la persona es 22 piezas. ¿Listo? Después de tener la experiencia. Esa es de forma analítica. Ahora bien, ¿cómo sería la gráfica en MATLAB?
Entonces,